Bien, eh, otra situación que hay que tener en cuenta para evaluar la idoneidad de lo psicológico son los modelos en psicología. Como ustedes conocen, existen modelos humanistas, psicoanalíticos, modelos conductuales, modelos interconductuales, modelos cognitivo-conductuales y modelos sistémico, que este último el Colegio de Psicólogos ha optado por eliminarlo dentro de eliminarlo de suprimirlo de las facultades de psicología por carecer eh, um, por carecer de evidencia científica. No obstante, pues es uno de los modelos existentes en psicología. Ahora bien, dependiendo del modelo, nosotros tendremos una forma de ver la psicología distinta. Una forma humanista, una forma psicoanalítica, una forma conductual, una forma interconductual y etcétera. Pero lo que quiero que les quede clarísimo, clarísimo, es que independientemente del modelo que nosotros tomemos, siempre, 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 lo que vamos a hacer es tomar al comportamiento como indicador de lo psicológico. El comportamiento, por favor, yo se los subrayé aquí en rojo para que ustedes tengan en cuenta que el comportamiento es el elemento fundamental dentro de la psicología. Si bien habrán modelos como por ejemplo el modelo psicoanalítico, que dice que analizar el comportamiento es basarse, digamos, en una observación superficial y básica. Lo cierto es que el psicoanálisis y todos los modelos utilizan el comportamiento humano como indicador de medición de lo psicológico. Es decir, el comportamiento es lo que indica qué es lo psicológico. Para uno decir que algo pasa con un ser humano, con un organismo, y que ese algo que le sucede obedece a variables psicológicas, siempre tiene que centrarse en el comportamiento, porque es lo único que nosotros podemos observar del organismo o de la otra persona. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una compañera a quien la observo y seguramente ella está pensando en un montón de cosas. Yo la observo por unos segundos o por unos minutos. Ella está, digamos, observando al vacío, por decirlo de alguna manera, es decir, está quieta, observando a nada en particular, y me da la impresión de que estuviera pensando en algo. Posterior a eso, a la observación que yo realizo de ella, ella se levanta y realiza alguna actividad. Supongamos que no sé, abre la puerta y se marcha del salón de clase. Yo puedo concluir de esa situación que mi compañera, antes de abrir la puerta y retirarse, estaba pensando en algo, es decir, estaba pensando seguramente en que se le olvidó algo, estaba pensando en que tenía que hacer una vuelta urgente, estaba pensando en que no le gustaba estar ahí, etcétera, etcétera. Lo cierto es que lo que yo pueda concluir de esta persona y de lo que estaba pensando, lo puedo hacer siempre y cuando yo observe su comportamiento. Si yo la veo que sale, pues es probable que yo diga, bueno, ella estaba pensando en retirarse, a lo mejor estaba aburrida en este lugar o se le olvidó algo. Por eso salió así rápido y sin despedirse de nadie. Yo creo que algo le pasó. ¿Sí me explico? Cualquier situación que usted observe de una persona y que tenga que ver o que trate de variables psicológicas, siempre tendrán al comportamiento como el único dentro de la psicología, y esto tiene que quedarles muy claro. El comportamiento es el único indicador que tenemos en psicología para poder hablar de fenómenos psicológicos. Independientemente del modelo que usted escoja en su profesión, si usted es psicoanalista, si usted es humanista, si usted es cognitivo-conductual, siempre, siempre el único indicador que tenemos dentro de la psicología es el comportamiento. Por eso se los resalto tanto. Esto, aunque pareciera no tener relevancia, es demasiado importante porque es aquí, en este punto de inflexión, punto de quiebre, donde la gran mayoría de los psicólogos falla. Es decir, se encuentran en un ambiente laboral
en un ambiente profesional. Una vez egresaron y se encuentran con diferentes inconvenientes, con diferentes problemáticas a resolver, con diferentes situaciones en donde deben intervenir, y no me refiero solo a situaciones clínicas, y los psicólogos no saben qué hacer. Y no saben qué hacer porque tienen una confusión tan grande, pero tan esencial y tan básica, que es que el comportamiento es su única herramienta como indicador. Les voy a poner un ejemplo. Suponga que usted se encuentra en un ambiente en el que, en un ambiente laboral de psicología organizacional. Y de repente su jefe le dice a usted, que es el personal de talento humano, de recursos humanos, que hay un trabajador que está robándose elementos de papelería, por ejemplo. Entonces el jefe suyo le dirá, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y usted dirá, tiene dos opciones, otra vez dos situaciones pueden presentarse. Una, actuar como lo hace el común de las personas, es decir, no, pues si está robando, hay que sancionarlo, seguramente con eso se le quita. Eso es lo que pensaría cualquier persona. Lastimosamente, eso es lo que pensaría cualquier persona. Pero somos psicólogos, estamos estudiando para entender por qué rayos las personas hacen lo que hacen. Un análisis bien hecho de un psicólogo y una intervención correcta de un psicólogo, lo primero, antes de actuar frente a esa situación, es evaluar por qué sucede. En este caso del ejemplo, pues el comportamiento es muy sencillo porque es un comportamiento de robar, pero supóngase que usted se encuentra ante una situación igual que en el ejemplo que le estoy presentando, pero en este caso el trabajador no se roba las cosas, sino que se masturba frente a sus compañeros, por ejemplo, o come tierra, de barro, me refiero, ¿sí? Este tipo de comportamientos son extraños. Y a veces uno se encuentra ante una situación tan difícil, tan extraña, créanme que esto lo van a encontrar y después cuando les pase se van a acordar de mí. Cuando les suceda eso, ustedes van a tener dos opciones. Si tienen, digamos, si no tienen claro esto que les estoy explicando sobre el comportamiento, les va a pasar lo que les pasa a millones de psicólogos. Se van a quedar fríos sin saber qué hacer. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Lo primero, acuérdense del profesor, ese profesor loco que nos insistía muchísimo en letras rojas. Lo que usted tiene que hacer es tomar el indicador principal de la ciencia psicológica. ¿Cuál? El comportamiento. Entonces lo que va a tener que hacer es evaluar el comportamiento de las personas. No importa lo extraño que sea esta persona, lo extraño de sus pensamientos, lo extraño de lo que verbalice, no importa. Eso a la larga, digo, no es que no sea importante. Lo que pasa es que esos son factores adicionales que se añaden al indicador, al único indicador en psicología, que es el comportamiento. Una vez que usted tenga claro eso, créame, usted va a encontrar esos casos raros o no raros, pueden ser también, digamos, no normales, sino más bien típicos o comunes. Pueden ser de los dos, raros o típicos o comunes. Y una vez que usted se los encuentre, usted se va a decir, fue puchas, fue madre, ¿cómo lo soluciono? Pues la recomendación es piense en el profesor y diga, este señor me dijo que me ubique en el indicador principal y único de la psicología, que es el comportamiento. Entonces eso le va a dar luz a usted para decir, lo que yo tengo que hacer es empezar a evaluar el comportamiento. ¿Listo? Entonces, en todas las disciplinas, como les decía, existe su objeto de estudio y está ligado al comportamiento, pero cada disciplina ofrece una especificidad diferente de lo que es el comportamiento. Acá hablamos de comportamiento biológico, acá fisiológico y acá comportamiento psicológico. Para definirlo, más o menos, yo les he hecho aquí como una esquematización y hablamos de que en biología el comportamiento tiene que ver con la organización, clasificación de los organismos y de las especies y el comportamiento que tiene que ver o que es propio de la especie. Ejemplo, el apego, que es un tema que muchos de ustedes han propuesto como tema, en sí no es un comportamiento psicológico, más bien es un comportamiento biológico. Ahora,
Una vez que se presenta, puede convertirse en uno psicológico. Sí, no digo que no, pero propiamente el apego es un comportamiento biológico. ¿Por qué? Porque el apego es parte del comportamiento de la especie, en este caso del ser humano. Nosotros somos seres gregarios, digámoslo así, entre comillas, por naturaleza, es decir, la evolución nos hizo así. Y ese apego, eh, como comportamiento biológico, digamos que ya viene con nosotros, o sea, uno nace como parte y miembro de la especie con una predisposición a ser gregario, es decir, a sentir la necesidad de andar con otros, de apegarse con otros, de sentir que otros interactúan con uno. A eso es a lo que nosotros le llamamos apego. Propiamente, entre la biología y la psicología, no digamos aquí en la fisiología, sino hagamos de cuenta que este nivel no está y vamos a imaginar que entre la biología y en la psicología existe otra área que se llama la ecología. Al hablar de ecología no estoy hablando de situaciones ambientales, no, sino la ecología es un área de la biología que se encarga de los comportamientos propios de una especie, ¿sí? Como el apego. El apego realmente es un comportamiento biológico, pero si somos un poquito más concretos es un comportamiento ecológico, ¿sí? Bueno, ¿por qué les hablo de la ecología? Porque la ecología es el área que liga la biología con la psicología y está a un paso la biología de convertirse en psicología cuando hablamos de ecología. Bueno, las emociones son otro tema que es biológico. Hay emociones básicas que son propias de la especie, como por ejemplo el sobresaltarse, el sentir temor o el sentir pánico. Son emociones y no dependen de la persona. O sea, esto cualquier organismo, cualquier ser humano, al nacer ya siente ese tipo de emociones. Por ejemplo, la emoción de, de sobresalto. Usted golpea, por ejemplo, o hace un ruido fuerte cerca de un recién nacido y es probable que él se sobresalte, o sea, se asuste y empiece a llorar. Esas son emociones. Ahora, cuando las emociones pasan de lo biológico a lo ecológico y luego pasan por un filtro lingüístico, se convierten en sentimientos. Y es probable que esas emociones, digamos, añadidas al filtro lingüístico se conviertan en emociones psicológicas. Sí, pero de entrada las emociones son un tema biológico. Bueno, eso les decía en las diapositivas anteriores. En cuanto a la fisiología, pues hablamos de que sus temas son la respiración tisular, por ejemplo, los reflejos, que son uno de los temas más, de las temáticas más grandes dentro de la fisiología. Reflejos como el reflejo de succión, el reflejo ocular, el reflejo rotular, el reflejo de sobresalto, que les hablaba hace un momento, entre otros. Y dentro de la psicología hablamos del aprendizaje, es decir, todo comportamiento y esto es como una clave para que puedan identificarlo. Todo comportamiento que no es aprendido a lo largo de la vida del organismo, es decir, desde el momento que nace en adelante, todo, todo comportamiento que no es aprendido, que el organismo no lo aprendió, sino que ya parece que nació con eso, es un comportamiento biológico. Y todo comportamiento que es aprendido deja de ser biológico y pasa a ser un comportamiento psicológico. ¿Sí es claro? Nuevamente, todo comportamiento que es aprendido es psicológico y todo comportamiento que no es aprendido es biológico. Todo comportamiento que parece que es un comportamiento con el cual nacemos tiene que ver con un comportamiento biológico. Por eso hablamos de que las emociones son un comportamiento biológico, porque usted las emociones no las aprende. Las emociones ya están en su estructura biológica. Son parte de usted como miembro de una especie evolucionada a lo largo de miles de millones de años. Mientras que hay aprendizajes, por ejemplo, el uso del celular, que usted lo aprende, usted no nace con eso, usted no le pasa un celular a un bebé y el bebé ya entra de una a WhatsApp, no, eso lo aprende. ¿Que hay chicos que aprenden más rápido? Claro que sí, pero eso es aprendizaje y todo comportamiento que es aprendido es un comportamiento psicológico. Entonces, esa es la clave.
Para diferenciar un